Hoy leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos del 1 al 7. En aquel tiempo, llamando Jesús a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, llamado Simón, Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, hijos del Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el cananeo, y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Hemos leído lo que Jesús ha hecho recientemente. Ha liberado a un endemoniado mudo, antes curó a 2 ciegos, todavía antes le dio la vida a una niña que había muerto y había sanado a una hemorroísa. Después de esto, Jesús había dado, a través de la expulsión de un demonio, la capacidad de hablar a un hombre que era mudo, y esto dividió al público que estaba presenciando la liberación. Unos admiraron la obra de Jesús. En cambio, los fariseos acusaron a Jesús de actuar como un brujo con el poder de los demonios. Jesús no dio ninguna respuesta y continuó su recorrido misionando ciudad por ciudad, pueblo por pueblo, y donde había sinagoga, él esperaba la llegada del sábado, participaba en el culto sabatino como cualquier hijo de vecina, y aprovechaba para anunciar el Evangelio. Pero además sanaba a los enfermos y liberaba a los endemoniados. Mientras él iba anunciando el reino de Dios, se encontraba con multitudes numerosas que ansiosamente lo esperaban, con el deseo de escucharlo, con el anhelo de ser curados y la esperanza de ser liberados de los demonios según el caso. Ahora Jesús de repente ve a una muchedumbre como un pastor, percibiendo a esa multitud como un rebaño necesitado de un pastor que la guiara a la comunidad de las ovejas, a la manada dispersa y extenuada. Y Jesús entonces aprovecha y dice a los discípulos que la mies, el trigal, está maduro, que es tiempo de cosechar y que hacen mucha falta braceros en número incontable, porque es muchísima la mies, y con eso dice que el trabajo va a desbordar a los trabajadores, pero ellos deben escuchar la orden que él les da. Rueguen al propietario de esta cosecha para que mande él trabajadores a sus campos. Y entonces sucede que los llama a los 12 y les da el poder que él acaba de practicar recientemente: expulsar a los espíritus impuros. Es una capacidad que viene de él y la transmite a ellos sin que se la hayan solicitado ni que se les hubiera ocurrido a ellos pedirla. Les da el poder de expulsar a los espíritus impuros, pero también el poder para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Nada más eso dice, y en eso va a consistir en este momento la misión que ellos van a tener para cosechar la mies, el trigal maduro. ¿Quiénes son los que van a hacer esta cosecha en este momento? Una docena que ahora ya no van a ser discípulos, son llamados apóstoles, porque apóstol significa enviado.
Y en la lista, es interesante conocerlas, está encabezada por Simón, a quien llama Pedro, y el último de la lista es Judas Iscariote, el traidor. Esta lista está enumerada por parejas, y estas parejas al inicio son los dos primeros hermanos que él llamó, Simón y su hermano Andrés. Simón significa obediente, pero ya le va a cambiar de nombre y aquí se pone en la lista como Pedro, que significa una roca sólida. Andrés es un nombre griego que significa varonil, y estos dos son los primeros que llamó mientras estaban pescando. Después, un poco más adelante, vio a Jacobo. Se menciona el nombre como Santiago, pero en realidad corresponde literalmente a Jacobo, que estaba trabajando junto con su hermano Juan y con su padre Zebedeo, en la segunda pareja que llamó. Después nos hace mención de Bartolomé y Felipe. Felipe también es un nombre griego, el que ama los caballos, y Bartolomé es un nombre arameo, hijo del que es valiente, del que es atrevido, del que es osado. El que sigue se llama Tomás, y su pareja en este caso de enviados, porque van a ir de dos en dos, es Mateo. Dos nombres hebreos. Tomás significa gemelo o perfecto, y Mateo significa regalo de Yahvé. De este se nos acaba mencionando apenas recientemente, se nos ha dicho que era un publicano, y que este publicano fue llamado por Jesús, y que además tenía un convivio en su casa con sus colegas cuando Jesús fue criticado por los fariseos. Es un hombre dedicado a cobrar impuestos del tiempo anterior de su vida, en donde él seguramente, como muchos otros, alteraba las balanzas, las medidas de longitud, y alteraba también los precios, y además traicionaba a Dios al aceptar como rey al César y cobrar impuestos a su pueblo. El siguiente de la lista es Santiago, Jacobo otra vez. Su padre se llama Alfeo y su compañero es Tadeo, que significa el magnánimo. Estos dos que siguen, Simón el cananeo. Simón es el obediente. Cananeo puede significar simplemente celoso o comerciante o el que compra o el que viene de Caná. Solo que hay dos lugares con el nombre Caná. Y el otro último se llama Judas. Significa él alabará o él dará gracias, y es identificado como Judas Iscariote. Un hombre de Cariot, o un hombre rojo, o un hombre sicario, que traicionó a Jesús. Aquí inmediatamente se nos dice que a estos Jesús los envió una docena, habiéndolos instruido. Ellos no lo esperaban que los mandara. Ellos habían oído que era mucha la mies, que los trabajadores eran pocos, y ahora que les ha dado los poderes, después de llamarlos, les dice a dónde van a ir. Esta es una misión. Los envía, se llaman apóstoles porque van a hacer una misión, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a los miembros del pueblo elegido. Ellos no pueden meterse, introducirse a casas o a pueblos de gente pagana, gente que no es miembro de Israel, del pueblo, no son ciudadanos, y tampoco pueden entrar a casas o ciudades de los samaritanos, que son considerados semipaganos, porque en el siglo VIII los mezclaron los asirios con otros pueblos, y además en su fe habían mezclado los rituales y el culto del Dios de Israel con otros dioses. Jesús les dice que la ruta, la meta o el destino es ir a buscar, congregar, reunir, recuperar las ovejas dispersas de Israel. Y ellos van a ir y van a proclamar por el camino que el reino de Dios ya se ha acercado. Pero ellos no mencionan el reino de Dios, se dice el reino de los cielos, porque los judíos no pueden decir el nombre de Dios. Pero este es el anuncio, curando a los enfermos y expulsando a los demonios
demuestran que Dios ya está reinando, aquel que vive en los cielos. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.